Ok, en realidad no tenía muchas ganas de hacer este video, pues estaba trabajando en otros proyectos y en mantener calificaciones decentes en el colegio. Esta F significa fantástico. Pero dado lo impactante que fue esta revelación para el fandom, me vi en la necesidad de cubrirlo en un video, aunque sea de manera fugaz. Así que vamos a hablar de The Adventures of Thomas, la película cancelada de Thomas que tomaba lugar en la Segunda Guerra Mundial. Aunque eso de la Segunda Guerra Mundial tal vez no sea tan importante. Ya verán por qué. ¡Dentro intro! Ok, para empezar un poco de contexto. Por ahí del año 2009, Hit Entertainment tenía planes de hacer películas de sus propiedades más populares, y de todos esos el único proyecto que llegó lejos fue Thomas, F por las otras tres. Para esto hicieron un tráiler prototipo para dar una idea del tono que tendría la película, utilizando rodajes de otras películas entre las cuales encontramos Harry Potter, El Expreso Polar y entre otras más. Este tráiler actualmente está público en YouTube, pero como no sé qué tan cabrón está el tema del copyright con este, los animo a ustedes a que vayan a verlo, lo encontrarán en la descripción del video. La película sería animada por Nitrogen Studios, mismo estudio de animación que nos trajo la animación facial de la temporada 12, las primeras 4 películas CGI de Thomas, las primeras 4 temporadas CGI de Thomas, mejor conocidas como la era Miller, y cómo olvidar su película más infame, Fiesta de Salchichas. Sí, basándonos en esto, este estudio no tiene muy buena reputación, a excepción de estas dos joyitas. En su momento pudimos ver el render de Thomas que se iba a utilizar para la película, y no se veía mal. Era prácticamente un E2 real sin modificaciones y pintado en un azul bastante realista. Lo único extraño es que Thomas no tenía cara, y eso hizo que muchos pensáramos, ¿por qué no tiene cara? ¿Thomas será una locomotora sin vida en esta película? ¿Será que no han terminado de hacer el render de la cara? Sobra decir que queríamos saber más de esta película, pero pasaban los años y no sabíamos nada de esta producción. Hasta que un buen día de 2012, Mattel compró Hit Entertainment y canceló la película. Y todos los que queríamos ver la peli dijimos al unísono, ¡me cago en Mattel! Sin imaginarnos que esa frase se volvería recurrente. Y no volvimos a saber nada de esta película. Hasta que... Este año, para sorpresa de todos, se dio a conocer la trama de la película gracias a correos del escritor Josh Klausner, quien estaba a cargo de la película. Estas revelaciones se las debemos al usuario Derek Smith, quien obtuvo la información por medio de correos con Klausner. Ahora, procederé a contarles de qué trataba la película que nunca vimos. Tendrán el link al video de Derek Smith en la descripción para corroborar la información. Está en inglés, pero igual. Ahora, sin más dilación, esta es la historia de las aventuras de Thomas. Ese nombre me suena familiar. Seguro no es nada. La película empezaría con un niño llamado Johnny y su padre mudándose a causa de la guerra. Se mudarían a una casa cercana a una estación ferroviaria donde el padre solía vivir cuando niño. Y en esta casa Johnny encontraría dibujos hechos por su padre de trenes con cara. Una buena noche, a Johnny le da insomnio y se va a dar un paseo a la estación en la que se encuentra nadie más y nadie menos que el mismísimo Edward, quien por algún motivo no se explica tiene una señal atorada en sus ruedas. Johnny ayuda a Edward quitándole la señal para que pueda moverse y como agradecimiento, ¡Edward lo secuestra a la verga! O sea, no lo secuestra, solo se lo lleva a Sodor, pero ¿es en serio que Edward no considera que este niño que no conoce de nada tendría una familia que se preocuparía por él al saber que no está? Edward, yo pensé que eras el sabio. Sigamos. Como dije antes, Edward se lleva a Johnny a la isla de Sodor y para llegar a ella atraviesan cuevas, cataratas y nubes. Y no lo aclaran bien, pero creo que lo hacen volando. Entre esto y lo de que Edward se llevara al niño así porque sí, estoy empezando a pensar que en vez de Edward, Johnny se encontró a un dealer de carbón especial. Al llegar a Sodor descubrimos que se trata de una isla fantástica en una dimensión mágica y alternativa, donde no hay humanos, ni siquiera Sir Topham Hatt. Y tengan esto en mente porque nos va a traer un par de problemas a futuro. Edward y Johnny llegan a Titmouth, donde conocemos a nuestros personajes favoritos, Percy, James, Emily, Squeak, Puffin, Billy.
¿Estos quiénes son? Sí, metieron nuevos personajes que generan más preguntas incómodas. Squeak es un handcar, esos carros que se mueven cuando una o dos personas suben y bajan una palanca en el centro. Y Puffin Billy es descrito como la locomotora más vieja de Sodor. Tengo mis problemas con estos dos, pero para no interrumpir el resumen me lo reservaré para cuando hable de los problemas. En la esquina del cobertizo, Johnny nota una locomotora muerta, que resulta ser Thomas, quien fue hecho a un lado por no ser útil. Johnny de alguna manera enciende el fuego de Thomas y este vuelve a la vida, contándole a Johnny que conoció a su padre y que solían trabajar juntos. A partir de esta parte, Johnny volvería por momentos a casa y le contaría a su padre sus aventuras en Sodor, a lo que el padre contestaría con: "No digas mamadas, Mary Jane". Mientras tanto, al otro lado de la isla, en una ciudad habitada completamente por diesels, conocemos al malo maloso de esta película. Un diésel enorme y negro, así dice el guión, no soy racista, llamado Smoke. Este diésel quiere destruir a las locomotoras de vapor porque... no sé, está aburrido supongo, y procede con su malvado plan de descarrilar a todas las locomotoras de vapor. Ahora Thomas y Johnny emprenderán un viaje por todo Sodor para detener a Smoke, en el que conocerán a personajes muy interesantes como... Bertha la máquina quitanieves, unos botes de guerras que están casados y unos carros de mina franceses que de alguna manera arman una rebelión contra los diesels. Wow, qué personajes más interesantes que definitivamente no están sacados de la nada solo para vender mercancía. Al final terminan derrotando a Smoke en una carrera de relevos en la que Gordon los ayuda después de haber desaparecido a la mitad de la película sin una explicación de por qué desapareció. La película concluye con Johnny reuniéndose con su padre reconociendo a Thomas y los tres viajando hacia el atardecer. Bueno, una vez resumido esto, tenemos mucho de qué hablar. Empezando con el problema más obvio de todos, el tema de que Sodor sea un lugar mágico sin humanos. A ver, esta idea tiene problemas por donde sea que lo veas. Si lo ves desde la perspectiva externa, la verdad es que suena como algo muy básico para darle una locación a la historia. No hay lore interesante ni nada, solo es un mundo normal habitado por trenes. Pero si lo ves desde la perspectiva del material original se pone peor, pues va completamente en contra de la visión original de Audrey. En los libros y por extensión en la serie de televisión, Sodor es tratado como un lugar real, una isla a la costa noroeste de Inglaterra, y muchas historias implican personajes viajando al continente, entregas importantes viniendo de Inglaterra, o incluso personajes importantes como Gordon o Doc tienen su historia en Inglaterra. Sin mencionar que a pesar de no ser protagonistas, los humanos también juegan un papel importante en todo el desarrollo de las historias en Sodor. Piénsalo un momento, sin ser Topham Hatt, personajes como Percy o Toby nunca hubieran llegado a Sodor, y otros como Oliver y los escoceses estarían desmantelados. Y si nos vamos más allá, también hay personajes humanos importantes en la serie, como el señor Percival o la señorita Jenny. Pasando al siguiente punto, los personajes introducidos en Titmout, Squeak y Puffin Billy, son personajes innecesarios, irrelevantes, y con sus propios problemas que aportan a la película. Para empezar, Squeak, como mencioné antes, sería un handcar. Y esto trae dos problemas enormes. El primero siendo que, ¿cómo se supone que funciona si no hay humanos en Sodor? Un handcar necesita una o dos personas para moverse y no puedes disimular el hecho de que no tienen un conductor sin una cabina, puesto que el lugar donde debería haber personas está a plena vista. Y el segundo problema es, ¿dónde se supone que iría su rostro? No hay un solo lugar donde un rostro se vea satisfactorio en esta cosa. Y hablando de rostros, se tenía contemplado rediseñar los rostros de los personajes para esta película, mezclando su cara con la caja de humos de las locomotoras. No hay imágenes oficiales de esto, pero les estaré dejando un par de fanarts de cómo pudo haberse visto esto. Y sí, está bien cursed. Y luego está Puffin Billy, quien es descrito como la locomotora más antigua de Sodor, lo que nuevamente contradice lo escrito por Audrey. En los libros, la locomotora más antigua de Sodor se llamaba Neil, y trabajaba para el Sodor and Mainland Railway, uno de los primeros ferrocarriles de Sodor.
Sin embargo, en tiempos recientes Neil fue preservado y dejó de trabajar, haciendo que la locomotora en servicio más vieja de Sodor no sea otro que Scar Loy. Por lo que, veas por donde lo veas, Puffin Billy no tiene cabida en ningún lado. Aparte, para ese entonces ya había otro personaje llamado Billy, por lo que esto podría generar confusiones. Aunque bueno, esto es debatible puesto que nunca había nadie confundido por el hecho de que en la serie haya dos personajes que se llaman Bert. Bueno, tal vez haya un tercero, pero ese es tema para otro día. Lo siguiente que quiero comentar es el propio Thomas. Para empezar, dicen que fue dejado de lado por no ser útil. Pero, ¿quién decidió que no era útil si no hay humanos en Sodor? Es más, si Thomas necesitó que le prendieran el fuego de su caldera para poder cobrar vida y moverse, significa que estas máquinas mínimo necesitan fogoneros. Pero no hay humanos en Sodor. Es más, Thomas dice que solía trabajar con el padre de Johnny. Pero, ¿cómo trabajó con él si no hay humanos en Sodor? ¡Ay, por Dios! ¡Esta película se contradice sola! Sumado a eso, la trama menciona muy poco a Thomas. Debe estar en un buen tiempo de la película, puesto que acompaña a Johnny en su viaje para detener a Smoke. Pero, hasta ahí, esta película comete el mismo error que El ferrocarril mágico, donde el protagonista no es el protagonista. Tal vez Thomas tenga más importancia y relevancia en una versión más completa del guión, en lugar de una simple trama general. Pero, hasta donde sabemos, el verdadero protagonista de esto es Johnny. Hablando de Johnny, es hora de hablar de los humanos que sí tiene esta película. Por lo visto, la historia se enfoca en este niño llamado Johnny conociendo Sodor y yendo en una aventura junto a Thomas para detener a Smoke. Como resultado, todos los otros personajes principales se quedan relegados a estar en el fondo y no hacer nada, a excepción de Edward y Gordon, que tienen un pequeñito momento para brillar cada uno. A tema del padre de Johnny, simplemente no me cuadra que haya conocido y tenido un pasado con Thomas, pero cuando su hijo le cuenta que descubrió Sodor, no le crea nada. Se siente forzado para crear un conflicto que al final ni es tan importante, puesto que ya tenemos a Smoke. Que por cierto, Smoke es otro personaje sin razón de existir. No se nos da una explicación de por qué es malvado más allá de que es un Diesel, ignorando completamente el hecho de que hay Diesels buenos como Poco, Salty o Rusty. La verdad, para lo genérico que era Smoke, hubiera salido mejor utilizar a Diesel como antagonista principal, o ya de plano reutilizar a Diesel 10 por la... ¿qué sería esto? ¿La tercera vez? Sí, hubiera sido repetitivo, pero no habría que explicar tanto. Los personajes nuevos introducidos en el viaje de Thomas y Johnny tampoco resaltan nada más allá de generar preguntas. La máquina de nieve, a menos que fuera invierno, ¿cuál sería su función? En ningún punto se nos dice que sea invierno, y dada la naturaleza de esta película no me sorprendería que quisieran convertir a Sodor en un lugar con varios biomas alrededor de la isla, haciendo que Sodor tuviera, no sé, montañas nevadas o una fumada así. Luego, los botes militares que están casados. ¿Por qué están casados si son máquinas? ¿Quién los cazó si no hay personas? ¿Otro barco? Aparte, el hecho de que estén casados abre toda una lata de gusanos respecto a las relaciones en esta serie que, honestamente, no tengo ganas de tratar. Un inciso. A mí no me gusta el tema de los shippeos en Thomas. Lo encuentro como algo innecesario y que no tiene cabida en esta serie. Pero si a ti te gusta, no hay nada de malo en ello. Fin del inciso. Y después están los carros de mina franceses, que para empezar no entiendo por qué se hace tanto énfasis en que sean franceses, pero es igual, no importa mucho. Lo que sí importa es que estos carros de mina organizan una rebelión contra Smoke y los demás Diesels. Y honestamente no entiendo cómo sería eso, si los furgones no pueden moverse por sí mismos. También, ¿recuerdan que el material publicitario hacía tanto énfasis en que la película tomaba lugar en la Segunda Guerra Mundial? Pues, el tema de la Segunda Guerra Mundial es casi completamente irrelevante, pues pasamos la mayoría de la película en un mundo de fantasía como es el Sodor de esta película. Lo único que hace relevante es hacer que Johnny y su padre se muden cerca de la estación para que Johnny conozca a Edward y todo comience, pero podría haberse mudado por cualquier otra razón. La guerra no cumple ninguna función en esta historia, al menos de la forma en la que se nos presenta en esta trama general. Y ya para acabar, el hecho de que derroten a Smoke ganándolo en una carrera de relevos me parece ridículo. Si ya antes estaba establecido que era fuerte y descarrilaba locomotoras, se me hace absurdo que lo derroten al ganarle en una carrera. En esta escena es donde Gordon regresaría para ayudar a ganar, pero en ningún momento se nos dice dónde estuvo todo ese tiempo, y no sabemos nada de él hasta este punto de la película, así que no sabemos de dónde se supone que volvió.
En lo personal, esta película se oye como una pésima idea. Mete muchos elementos nuevos que no tienen un buen desarrollo por falta de tiempo, ignora elementos ya establecidos, crea su propia lógica confusa que genera disonancias con el concepto original, y hasta donde sabemos Thomas ni siquiera sería el protagonista de su propia película. Por segunda vez. Creo que tuvimos suerte de que Mattel cancelara esta película. No puedo creer lo que acabo de decir. Pues de haber salido esto, quién sabe cómo habría afectado a la franquicia de aquí en adelante. Originalmente tenía pensado dejar el video hasta aquí, pero me pareció muy chocante hacer un video hablando de forma negativa de algo sin aportar aunque fuera algo bueno. Estaría mintiendo si les dijera que no hay cosas rescatables de esta película, así que llegó el momento de comentar las cosas buenas que podrían haber salido de esta cosa. Para empezar, me gusta el hecho de que la primera locomotora que se nos presenta es Edward. Sigo pensando que Edward actúa un poco raro en esta escena, pero que sea el primero es un lindo homenaje al hecho de que fue el primer personaje en ser creado en los libros. En segundo lugar, me gusta la estética que la película pretendía tomar. A juzgar por las imágenes promocionales, se veía bastante realista, con Thomas teniendo un rediseño para hacerlo ver más como un E2 real. Me hubiera gustado ver más renders de personajes en este estilo, aunque fuera solo por curiosidad de ver cómo se verían sus respectivos diseños. También aprecio que Thomas estuviera presente durante gran parte de la película. Si bien no tenía pinta de tratarse de él, me alegra que no lo hayan hecho a un lado como a los otros personajes y que le hayan puesto a acompañar a Johnny en su viaje. No sabemos si su personaje hubiera estado bien representado o tratado con justicia en estas escenas, pero por lo menos está. Y para acabar, el enfrentamiento final entre Gordon y Smoke, a pesar de ser una forma muy ilógica de derrotarlo, hubiera sido maravilloso de ver. Un Gordon de apariencia realista corriendo con un malvado Diesel a toda velocidad suena como algo genuinamente divertido e interesante. Pero en fin, con eso terminaría el video. Tenía pensado incluir una sección con comentarios de amigos sobre las filtraciones, pero decidí cortarlo por tiempo. Recuerden seguirme en Instagram, subo varas de vez en cuando como esta lámpara ferroviaria que conseguí recientemente. Y pues, creo que procederé a desaparecerme por otros 2 meses. Espérate, Railway, ¿no se te olvida algo? ¿Algo de qué? Oh. Y bien, Railway, ¿dónde está mi video?